Hola y bienvenidos a Revolutions. Episodio 5.10. Guerra a muerte. La primera república venezolana cayó en el verano de 1812, cuando Francisco de Miranda se rindió ante el general realista Domingo de Monteverde. Monteverde hizo extravagantes promesas, claro, sobre el respeto a las propiedades y la vida de los patriotas, pero tras la rendición de Miranda y la toma de Caracas, Monteverde abandonó toda apariencia de benevolencia, los líderes republicanos fueron arrestados y sus propiedades confiscadas, y los puertos cerrados para evitar que nadie escapara. Los patriotas más acérrimos se vieron obligados a postrarse ante Monteverde y pedir clemencia o a huir. Y como vimos al final del episodio pasado, Simón Bolívar hizo un poco de ambas cosas, al conseguir un pasaporte a través de uno de sus contactos más elitescos. Pero muchos de sus compañeros republicanos tuvieron que salir de Venezuela de forma más clandestina. Al capturado Miranda, mientras tanto, se le dejó languidecer en su celda de La Guaira hasta que Monteverde lo trasladó a Puerto Cabello, el mismo fuerte que Bolívar había perdido fatalmente en julio. Ahora, los que lograron escapar de las garras de Monteverde buscaron asilo en las Antillas, principalmente en Trinidad y Tobago, Aruba y sobre todo en la isla holandesa de Curazao, que está apenas a unos 30 kilómetros al norte de la costa venezolana. Así que no muy lejos en términos geográficos, pero políticamente estaba a salvo de los realistas españoles. Y quiero insertar aquí una pequeña nota terminológica para distinguir los dos bandos en las batallas que vendrán en el resto del episodio de hoy. Porque voy a usar el término realistas como etiqueta para los enemigos de Bolívar y sus compañeros, pero hay que recordar que esto significa que son partidarios de la regencia, es decir, de las Cortes de Cádiz y de la monarquía liberal consagrada en la Constitución Española de 1812. Ahora, algunos de estos realistas son conservadores reaccionarios que buscaban el regreso del antiguo régimen imperial borbónico. Monteverde, de hecho, es secretamente uno de ellos. Pero en este momento Bolívar está luchando por independizarse de las Cortes liberales de Cádiz, aún no de la corte conservadora del rey Fernando. Eso viene más tarde. Tras conseguir un pasaporte y zarpar de La Guaira el 27 de agosto de 1812, Bolívar se unió a los exiliados venezolanos en Curazao, muchos de ellos viejos amigos, familiares y vecinos, entre ellos un tío llamado José Félix Rivas, que se convertiría en el principal teniente de Bolívar durante la campaña Admirable. A su llegada, sin embargo, los aduaneros holandeses confiscaron el equipaje que Bolívar llevaba consigo hasta que pudiera pagar su pasaje. Pero esto resultó ser un problema, porque ya no era el joven enormemente rico que había sido capaz de comprarse un puesto de embajador a Gran Bretaña. Bolívar se enteró, por una de sus hermanas, de que Monteverde había confiscado todos los bienes de la familia, las minas, las haciendas, los negocios, todo. Bolívar no iba a recibir dinero y ahora era simplemente un refugiado indigente. Y eso lo dejó varado en Curazao durante los 2 meses siguientes, hasta que consiguió un préstamo de un comerciante local con el que trabó amistad. Durante este periodo de ociosidad forzada, la mente de Bolívar daba vueltas y vueltas, mientras intentaba comprender lo que había sucedido y lo que podría hacer a continuación. Y cuando se preparaba para abandonar Curazao, ya había elaborado un plan de acción bastante claro. Iba a navegar hacia Cartagena, que todavía disfrutaba de la independencia que Caracas había perdido, y convocar a los neogranadinos a una guerra patriótica panamericana de independencia. Porque solo si todos trabajaban juntos, podrían ganar su libertad de España. Así que, a finales de octubre de 1812, Bolívar y un pequeño grupo de leales exiliados venezolanos zarparon de Curazao rumbo a Cartagena, y a su llegada se pusieron manos a la obra para planificar su propia reconquista latinoamericana. Y bueno, en el capítulo anterior dejé de lado a propósito hablar de los acontecimientos de Nueva Granada, luego de que la ola independentista golpeara Sudamérica, porque sabía que la llegada de Bolívar a Cartagena en noviembre de 1812
Sería una oportunidad perfecta para ponernos al día. Así que vamos a hacer eso, vamos a ponernos al día. Y voy a tratar de mantener esto lo más claro y conciso posible. Pero hay que advertir que durante el resto del episodio de hoy va a haber una sucesión de nuevos nombres entrando en escena, pim pum pam. Pero en realidad hay solo dos importantes que hay que recordar. Y se los voy a mencionar cuando lleguemos a ellos. Así que mientras tanto, relájense y disfruten del viaje. Así que dejamos a Nueva Granada en julio de 1810, con la noticia de la caída de la Junta Central extendiéndose desde Cartagena hasta Bogotá y desencadenando la formación de juntas independientes en cada ciudad a la que llegaba la noticia. Todo esto culminó con el derrocamiento del virrey en Bogotá. Bueno, desde entonces, Nueva Granada tuvo las mismas divisiones que habían plagado Venezuela, es decir, los federalistas centralistas por un lado y los republicanos monárquicos por el otro. En Nueva Granada, los republicanos centralistas estaban casi todos en Bogotá, como capital del virreinato de Nueva Granada. Los líderes patriotas de Bogotá naturalmente asumieron que Bogotá se convertiría en la capital de la Nueva Granada independiente y ejercería el mismo nivel de autoridad que antes ejercía el virrey. Pero todas las otras ciudades de la Nueva Granada estaban bastante en contra. Eran todos federalistas republicanos acérrimos. Estaban interesados en construir una confederación de ciudades independientes, mas no subordinarse a una dictadura de Bogotá. Y eso era solo en el lado patriota republicano, porque además había monárquicos y realistas, había una mezcla de peninsulares conservadores no reconstruidos y luego liberales más moderados que querían permanecer en el imperio. Por último, por supuesto, las clases bajas mestizas, que estaban todas justificadamente preocupadas por la tiranía de los criollos independientes. Esto llevaría a un conflicto muy complicado de todos luchando contra todos. Específicamente, este conflicto se dio después del derrocamiento del virrey de Bogotá. La Junta de Bogotá se dispuso a organizar lo que pensaban iba a ser un gobierno centralizado. Trataron de hacer esto a lo largo de 1810 y 1811, pero encontraron que para su consternación nadie más quería unirse. En su lugar, un abogado patriota radical llamado Camilo Torres tomó la iniciativa de organizar un gobierno federalista rival que tendría su sede en la ciudad de Tunja. Los centralistas y los federalistas compitieron entonces por la lealtad de las demás ciudades de Nueva Granada. Y los federalistas de Tunja salieron ganando, pero de calle, porque prometían autonomía política a los líderes municipales locales, con un congreso compartido en Tunja que actuaría como poco más que una cumbre glorificada de ciudades-estado independientes. Los centralistas de Bogotá vieron entonces con consternación cómo la mayor parte de la Nueva Granada rechazaba su autoridad, y para tratar de montarse en la ola recurrieron a un hombre del que no hemos sabido nada desde el episodio 5.3, cuando fue arrestado por traducir y distribuir la Declaración de los Derechos del Hombre. ¿Se acuerdan de este pana? Antonio Nariño. Si recuerdan, después de escapar del cautiverio español, Nariño regresó a Nueva Granada, pero al llegar a la conclusión de que sus compatriotas no estaban listos para la independencia, se entregó al virrey en 1797, tras lo cual permaneció en una prisión de Cartagena hasta que los vientos de la independencia soplaron en 1810. Y bien, liberado de su celda, Nariño regresó a Bogotá, donde fue venerado como uno de los primeros mártires de la causa patriótica. Brillante y apasionado como siempre, Nariño fue elegido presidente del gobierno centralista de Bogotá en 1811, y su misión principal era doblegar a Camilo Torres y al gobierno de Tunja, y convertir a Bogotá en la verdadera capital de la Nueva Granada. Pero, alerta de spoiler, Nariño no va a tener éxito. Así que en marzo de 1812, justo cuando el terremoto de Caracas estaba sentenciando a la Primera República Venezolana, el presidente Nariño envió un pequeño ejército para someter a los federalistas en Tunja y ponerla bajo la autoridad de Bogotá. Pero tan pronto como este ejército llegó a Tunja, el general encargado,
cambió de bando y se declaró a favor de los federalistas. Muy pronto ese ejército que Nariño había enviado se dio la vuelta y estaba marchando de regreso hacia Bogotá, forzando a los centralistas a montar una defensa. Y esta pequeña guerra civil patriótica era por supuesto terrible para la causa republicana en general, porque las fuerzas federalistas, las que todavía eran leales a Dios y al rey, tomaron ventaja de la situación y, como veremos en un momento, por ejemplo, casi toda la longitud del río Magdalena fue pronto tomada por los realistas, cortando toda comunicación entre los puertos a lo largo de la costa y las ciudades del interior. Fue esta desordenada situación política y militar a la que Bolívar y sus amigos llegaron a Cartagena en noviembre de 1812. Ahora, para añadirle otra arista más a todo esto, ya que Cartagena estaba en ese momento bastante aislada del interior, no estaban vinculados ni a los centralistas de Bogotá ni a los federalistas de Tunja. Eran esencialmente su propia pequeña ciudad-estado en ese momento, y fue al gobierno de Cartagena que Bolívar y sus amigos se presentaron y dijeron: oye, ¿qué podemos hacer para ayudar? Estos venezolanos exiliados fueron recibidos calurosamente por el gobierno civil cartagenero, pero no tanto por el oficial que actualmente dirigía la pequeña fuerza militar de Cartagena. Ese hombre era un aventurero francés llamado Pierre Labatut. Labatut había sido sargento en el ejército imperial de Napoleón y había servido en las primeras etapas de la guerra peninsular en España. Pero luego había dejado el servicio y se había convertido en un pirata que operaba en el Caribe. Labatut, la verdad es que es un personaje bien interesante. Pero bueno, cuando se enteró de que Venezuela había declarado su independencia, Labatut fue y ofreció sus servicios al general Miranda y la Primera República como mercenario. En general, Miranda no le gustaban mucho los franceses, pero en poco tiempo Labatut se convirtió en uno de los oficiales favoritos de Miranda, probablemente porque Labatut tenía al menos un poco de cultura militar. Cuando cae la Primera República, Labatut escapa de Venezuela por cortesía de la Marina de los Estados Unidos. Consiguió una plaza en el USS Matilda que le llevó directamente a Cartagena, sin pasar el mes de purgatorio en Curazao. Gracias a su alto rango en el ejército venezolano, a su experiencia en la guerra europea y a sus estrechas relaciones con el general Miranda, el gobierno de Cartagena nombró a Labatut comandante en jefe de sus fuerzas armadas en el verano de 1812. Labatut conocía bien la reputación de Bolívar, de que era un engreído impulsivo que además había permitido la caída de Puerto Cabello y luego había traicionado a Miranda. Así que cuando el gobierno de Cartagena ordenó a Labatut que encontrara un lugar para Bolívar en el ejército, Labatut dijo: vale, y nombró al coronel Bolívar para dirigir 70 hombres en Barranca Vieja, un pueblo estratégicamente insignificante que se encontraba en la ribera baja del gran río Magdalena. Allí se suponía que Bolívar debía quedarse quietecito y no estorbar a Labatut. Pero Bolívar, por supuesto, no se va a quedar de brazos cruzados. Había reflexionado sobre su experiencia luchando una guerra perdida para la Primera República y, sobre todo, había aprendido una gran lección de estrategia militar, que es que la defensa cautelosa es la estrategia de los perdedores. Miranda se había replegado y se había negado a llevar la lucha al enemigo, y como resultado había perdido la guerra. Bolívar estaba ahora convencido de que las campañas agresivas y rápidas eran el único camino a seguir. Había que mantener al enemigo sorprendido y fuera de base, y de aquí en adelante, Bolívar nunca jugará a la defensiva. Siempre va a tratar de atacar. Y si la maniobra característica de George Washington era la retirada coordinada, la de Bolívar era la ofensiva relámpago. Ataques tan rápidos que casi rayaban en la negligencia. Y está a punto de lanzar una ofensiva relámpago que por primera vez hará que la gente preste atención al nombre de Bolívar. Pero las reflexiones de Bolívar sobre la caída de la Primera República no solo se tradujeron en lecciones militares, sino también en lecciones políticas. Los meses que pasó en el purgatorio de Curazao
Le dieron tiempo para elaborar un análisis sistemático de lo que había ido mal y de lo que había que hacer para arreglarlo. El 15 de diciembre de 1812, justo antes de partir para ocupar su puesto en Barranca Vieja, Bolívar publicó el Manifiesto de Cartagena, originalmente llamado Memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada por un caraqueño, que desde entonces se ha convertido en uno de los textos bolivarianos fundamentales. El Manifiesto de Cartagena era una carta abierta en dos partes. En la primera, exponía por qué pensaba que la Primera República Venezolana había fracasado. Y en la segunda, lo que los neogranadinos debían y no debían hacer si querían evitar el destino de la infeliz Venezuela. Bolívar destacó una serie de factores, entre ellos la falta de unidad política, la falta de determinación militar, la excesiva indulgencia de los dirigentes de la República con los enemigos del Estado, la dependencia en las milicias temporales en lugar de la creación de un verdadero ejército profesional que los había condenado a todos en el campo de batalla. Pero nada destacó más que la estructura federalista de la Constitución. Decía que los hispanoamericanos no eran aptos para el federalismo porque sus siglos bajo el absolutismo no les habían dado los hábitos y virtudes de los verdaderos ciudadanos republicanos, que los estados emergentes necesitaban un gobierno central fuerte o fracasarían. Y más concretamente consideraba que la Constitución de la Primera República Venezolana, con su énfasis en el gobierno descentralizado y los derechos individuales, era un documento hecho para tiempos de paz, no de guerra. Y ellos estaban en guerra. Resumió todo esto diciendo: de lo referido se deduce que entre las causas que han producido la caída de Venezuela debe colocarse en primer lugar la naturaleza de su constitución, que, repito, era tan contraria a sus intereses como favorable a los de sus contrarios. En segundo, el espíritu de misantropía que se apoderó de nuestros gobernantes. Tercero, la oposición al establecimiento de un cuerpo militar que salvase la República y repeliese los choques que le daban los españoles. Cuarto, el terremoto acompañado del fanatismo que logró sacar de este fenómeno los más importantes resultados. Y, últimamente, las facciones internas que en realidad fueron el mortal veneno que hicieron descender la patria al sepulcro. Luego de esto continuaba explayando lo que necesitaba hacerse, de lo cual no tenía la más mínima duda. Más allá de la obvia necesidad de unificar, centralizar y trabajar juntos, los neogranadinos debían ayudarle a emprender la reconquista de Venezuela, que en ese momento estaba preparada para actuar como puente a toda acción política y militar española en el continente. Habiendo comentado ya en el Manifiesto de Cartagena el fracaso de Caracas en someter a Coro, permitiendo que se convirtiera en una base fortificada para la invasión realista, decía ahora que Venezuela amenazaba con convertirse en el Coro de toda Sudamérica. Literalmente dijo: aplicando el ejemplo de Venezuela a la Nueva Granada y formando una proporción, hallaremos que Coro es a Caracas como Caracas es a la América entera. Así que si los neogranadinos querían mantener la libertad, necesitaban ver más allá de sus pleitos parroquiales y ayudarlo a expulsar a los españoles de Venezuela, o seguramente los españoles pronto vendrían desde Venezuela a extinguir la libertad en la Nueva Granada. Bolívar concluyó el Manifiesto de Cartagena diciendo: el honor de la Nueva Granada exige imperiosamente escarmentar a esos osados invasores, persiguiéndolos hasta los últimos atrincheramientos. Como su gloria depende de tomar a su cargo la empresa de marchar a Venezuela a libertar la cuna de la independencia colombiana, sus mártires y aquel benemérito pueblo caraqueño, cuyos clamores solo se dirigen a sus amados compatriotas los granadinos, que ellos aguardan con una mortal impaciencia como a sus redentores. Corramos a romper las cadenas de aquellas víctimas que gimen en las mazmorras, siempre esperando su salvación de vosotros,
No burléis su confianza, no seáis insensibles a los lamentos de vuestros hermanos. Id veloces a vengar al muerto, a dar vida al moribundo, soltura al oprimido y libertad a todos. El Manifiesto de Cartagena ha entrado en el panteón de los textos bolivarianos junto con la Carta de Jamaica y algunos otros como una de las principales declaraciones de la emergente visión del mundo de Bolívar. Y la mayoría de las cosas que destacan en el Manifiesto de Cartagena, es decir, la necesidad de un gobierno central fuerte, su escepticismo de que los hispanoamericanos estuvieran preparados para el tipo de liberalismo ilustrado de Estados Unidos y Gran Bretaña, la necesidad de un ejército profesional en lugar de milicias a tiempo parcial, todos ellos serían tambores que Bolívar resonaría constantemente durante el resto de su vida, incluso cuando ese ritmo le llevara finalmente a un abatido y amargo exilio. Pero aún faltaba mucho para eso. Y cuando Bolívar llegó a Barrancabermeja, aún era joven y rebosaba de energía temeraria, y no tenía intención de seguir órdenes de la Batut, de quedarse sin hacer nada. Los realistas controlaban todo el tramo superior del río Magdalena, en realidad todo el sur de Barrancabermeja, y Bolívar planeaba hacer algo al respecto. Tras adquirir 10 grandes embarcaciones fluviales y reclutar más hombres para reforzar sus tropas, Bolívar y 200 hombres se lanzaron río arriba el 21 de diciembre de 1812, dando comienzo a lo que la historia conocería como la Campaña del Magdalena. El primer objetivo fue la pequeña ciudad de Tenerife, donde 500 soldados realistas ocupaban un campamento armado. Los realistas se sorprendieron tanto cuando los hombres de Bolívar llegaron a toda velocidad por un recodo del río, disparando sus armas, que se dispersaron dejando atrás un alijo de armas, municiones y suministros. Su siguiente parada fue la ciudad de Mompox, que en realidad estaba en poder de los republicanos, pero que habían sido aislados por las fuerzas realistas circundantes. La gente de Mompox estaban encantados a la llegada de Bolívar. Los residentes de la ciudad lo abastecieron aún más, y luego reclutó 300 hombres más a su causa, por lo que el pequeño ejército de Bolívar rondaba ahora los 500. Partiendo de Mompox, Bolívar remontó el río eliminando todas las unidades realistas que se encontraba, con implacable y veloz hostilidad. Y esto no fue un esfuerzo fácil. El agua estaba llena de cocodrilos, la tierra estaba llena de serpientes, era un terreno pantanoso y estaba cubierto de maleza, era húmedo y difícil. Pero los campamentos realistas capturados le trajeron aún más armas y municiones, mientras que las fincas dirigidas por republicanos amigos le ofrecían provisiones y asistencia. Pero Bolívar nunca dejó de moverse, y el ritmo y la ferocidad de la campaña lograron un resultado extraordinario. El 8 de enero de 1813, es decir, solo 15 días después de partir, Bolívar y sus hombres habían viajado casi 500 kilómetros por el río Magdalena y habían limpiado todo el tramo de tropas realistas. La culminación de la campaña se produjo pocos días después, cuando se alejó del río para capturar la ciudad de Ocaña, cerca de la frontera con Venezuela. La campaña de Magdalena puso a Simón Bolívar en el mapa. Hasta entonces, había sido un joven bastante anónimo e inconsecuente, que gozaba de cierta infamia local en Caracas como radical, apenas tolerado, pero que era fácilmente desestimado por líderes de mayor peso. Ni idea de cuánta gente se molestó siquiera en leer el Manifiesto de Cartagena cuando se publicó por primera vez. Pero tras la campaña del Magdalena, el nombre de Bolívar estaba ahora en boca de todos. ¡Por Dios! ¡Miren lo que ha hecho este hombre! Pierre Labatut estaba indignado cuando se enteró de la ofensiva no autorizada y exigió que Bolívar fuera juzgado por un consejo de guerra, a lo que el gobierno de Cartagena respondió: sí, claro, por supuesto que sí. Y ordenó a Bolívar que se uniera a una pequeña fuerza que vigilaba las tierras fronterizas entre Nueva Granada y Venezuela, porque había informes de que Monteverde estaba planeando una invasión de Nueva Granada, y el aumento de tropas en el oeste de Venezuela parecía confirmar esos informes.
Pero la cosa es que el entusiasmo de los hombres que habían luchado hasta el río de Magdalena se había agotado, algo que se convertiría en un problema recurrente para Bolívar en el futuro. Habían cumplido con su deber y ahora querían volver a casa, por lo que Bolívar se vio obligado a buscar nuevos reclutas. En febrero de 1813 regresó a Mompox, donde ya era un héroe famoso, y reclutó a 400 nuevos hombres, a los que hizo marchar a la montañosa frontera entre Nueva Granada y Venezuela. Y oye, hay que destacar el cambio de terreno de una campaña a otra. Después de remontar el pantanoso y húmedo río Magdalena, Bolívar y sus hombres atravesaron llanuras montañosas, frías y secas, azotados por el viento y en su mayoría desprovistas de habitantes. Mientras avanzaba hacia la ciudad fronteriza de Cúcuta desde el noroeste, Bolívar y su compañía divisaron una fuerza realista que había avanzado hacia Nueva Granada desde Venezuela y que ocupaba un paso de montaña clave. Para desalojarlos, Bolívar envió un espía con una carta con información de un falso ejército republicano que avanzaba desde el sur, un ejército fácil de atacar para los realistas. Cuando el espía fue capturado, el comandante realista leyó la carta y pensó, ajá, ahora sí es verdad que los voy a joder. Y salió del paso para atacar. Pero tan pronto como se movió, las fuerzas de Bolívar se escabulleron por detrás y se abalanzaron sobre la retaguardia realista, haciéndoles correr de vuelta a la ciudad de Cúcuta. La compañía de Bolívar se unió entonces con otra unidad patriota y el 28 de febrero se lanzaron al ataque de Cúcuta. A pesar de ser superados en número 2-1, las fuerzas patriotas cargaron y tomaron a los realistas por sorpresa. Y no fue solo su ímpetu lo que sorprendió a los realistas, sino también la ferocidad del ataque. El punto de inflexión en la batalla se produjo cuando José Félix Rivas dirigió una carga a bayoneta cuesta arriba contra una fuerza superior. Que la verdad es lo contrario de lo que hay que hacer en una batalla, ¿no? Pero fue premiado por su audacia cuando los realistas entraron en pánico, se quebraron y huyeron de vuelta a través de la frontera con Venezuela. La victoria de Cúcuta puso fin a cualquier amenaza de invasión por parte de Monteverde, y todos los patriotas de Nueva Granada, tanto centralistas como federalistas, pudieron respirar más tranquilos. Ahora bien, para cuando Bolívar estaba informando de estas victorias, la guerra civil entre centralistas y federalistas estaba llegando a su fin, con los centralistas bogotanos reconociendo que nunca iban a ser capaces de imponer su autoridad en el resto del país. Y muy pronto los presidentes rivales Torres y Nariño acordaron formar la Unión de Nueva Granada bajo una estructura federalista. El propio Nariño pasaría entonces de presidente a general, y en junio de 1813 dirigiría un ejército republicano hacia el suroeste, en dirección a Quito, con la esperanza de liberar esa ciudad de la ocupación realista que llevaba padeciendo desde 1809. Bolívar, mientras tanto, quería ahora llevar su ejército hacia el este, hacia Venezuela, y envió a su tío José Félix Rivas a conferenciar con los dirigentes neogranadinos en Tunja para que aprobaran esta invasión de Venezuela. Caracas no debía convertirse en coro. Costó un poco de persuasión, pero finalmente el liderazgo neogranadino accedió a sancionar la invasión de Bolívar, pero se suponía que solo llegaría hasta la ciudad de Trujillo, que no está ni a mitad de camino entre Cúcuta y Caracas. Pero la mayoría de los soldados neogranadinos bajo su mando no estaban muy interesados en la transición de una defensa de Nueva Granada a una invasión de Venezuela. De hecho, el coronel neogranadino con el que Bolívar había estado trabajando odiaba tanto la idea que cuando llegó el permiso oficial para invadir a Venezuela el 7 de mayo de 1813, el coronel y 100 de sus hombres renunciaron en el acto. Y lo que quedó de esa compañía estaba bajo el mando de un hombre con el que Bolívar llegaría a tener una larga y tumultuosa relación. Y como les dije, hay dos personajes nuevos en este episodio a los que realmente hay que prestar atención. Y este es uno de ellos. Francisco de Paula Santander, el hombre de las leyes. Santander era en este punto un hombre joven. Había nacido en abril de 1792, por lo que
cuando conoció a Bolívar por primera vez, estaba a punto de cumplir 21 años. Santander había nacido en Cúcuta, en el seno de una respetable familia criolla que cultivaba cacao, y su padre era también un respetado administrador provincial. El joven Santander recibió una buena educación de élite y luego se fue a Bogotá a estudiar Derecho. Y a sus 18 años se encontraba en la capital como un prometedor estudiante de Derecho cuando el virrey fue derrocado en julio de 1810. Patriota entusiasta, Santander se alistó en el ejército republicano de Bogotá y acabó sirviendo como secretario de aquel primer general que el presidente Nariño envió contra los federales en marzo de 1812. Es decir, el general que inmediatamente se cambió de bando. Pues bien, Santander no tuvo ningún problema en seguir a su jefe y pasarse a los federalistas, porque su filosofía política se inclinaba fuertemente hacia el federalismo. Y esa filosofía le enfrentaría para siempre a Bolívar, incluso mientras los dos hombres trabajaban mano a mano en el proyecto de liberar América del Sur y crear la Gran Colombia. La asociación y rivalidad entre Bolívar y Santander será un rasgo definitorio de la historia de la Gran Colombia. Y fue aquí, en la primavera de 1813, cuando tuvieron su primer enfrentamiento. Aunque decidió permanecer en el ejército, Santander no estaba muy entusiasmado con la invasión de Venezuela y retrasó la entrega de sus hombres al mando de Bolívar, hasta el punto de que Bolívar le gritó a Santander: «Mira que marches de una vez, no tienes elección, marcha, o me fusilas o por Dios que yo te fusilaré». El propio Santander no marchó, se quedó para administrar Cúcuta, pero entregó sus hombres a Bolívar y así el 23 de mayo de 1813 Bolívar cruzó la frontera con Venezuela, comenzando lo que se conoce hoy como la Campaña Admirable, que es un nombre involuntariamente irónico. El general Bolívar condujo apenas unos 500 hombres a través de la frontera en dirección a Mérida, pero a medida que se acercaban, los realistas que ocupaban la ciudad se asustaron y huyeron. Claro, la suposición siendo que si el enemigo está invadiendo desde Nueva Granada, debía ser con un gran ejército, no con apenas 500 soldados. Así que Bolívar entró a Mérida sin disparar un solo tiro, y los jubilosos habitantes de Mérida fueron los primeros en asignarle el honorífico que se convertiría para siempre en sinónimo de su nombre: el Libertador. Durante su estancia en Mérida, Bolívar reclutó 600 hombres más, con lo que su número total ascendía a unos 1000, cuando se puso en marcha hacia Trujillo. Y mientras su patriótico ejército marchaba, no contenían en absoluto su ira contra los realistas y peninsulares que se encontraban por el camino. Los hombres que habían sido reclutados recientemente en las fuerzas de Bolívar habían vivido durante el último año bajo el autoritarismo represivo de Monteverde, y ahora querían venganza. Pero los hombres que más venganza querían era ese pequeño grupo de oficiales que había viajado con Bolívar desde Curazao hasta Cartagena, remontando el río Magdalena y ahora adentrándose de nuevo en Venezuela. Ellos querían la sangre de sus enemigos para saciar su sed. Una compañía de 150 hombres dirigida por uno de los antiguos vecinos de Bolívar salió en una amplia patrulla que resultó ser más una expedición de caza que otra cosa. Mataron, mutilaron y torturaron a cualquiera que decidieran que era el enemigo. Bolívar sabía de todo esto, pero no hizo nada para detenerlo. Y decidió que el terror psicológico que invocaba era demasiado útil para frenarlo. Y no es que estaba equivocado. Cuando su ejército principal se acercó a Trujillo, los realistas simplemente abandonaron la ciudad. Bolívar estaba ahora casi a la mitad del camino de Caracas y aún no había ni siquiera librado una batalla, ya que el miedo desmesurado a su ejército estaba haciendo el trabajo por él. Ahora, técnicamente, Trujillo se suponía que era el final del camino, porque era hasta donde había sido autorizado a ir. Pero Bolívar obviamente no va a preocuparse por una pequeñez como las órdenes de Nueva Granada. Su misión era liberar a Venezuela, a toda Venezuela. Pero también aquí empezamos a ver que Bolívar no solo quería liberar a Venezuela, sino que quería ser él el que lo lograra. Como Miranda antes que él,
Bolívar soñaba con ser el salvador de Venezuela. Así que cuando llegó a Trujillo y estaba decidiendo si seguir o quedarse, se enteró de que podría tener una fuerte competencia por el título de libertador. Porque mientras Bolívar estaba invadiendo desde el oeste de Venezuela, el este de Venezuela estaba siendo engullido por un levantamiento masivo patriota. Un levantamiento dirigido por el segundo personaje al que hay que prestarle mucha atención en este capítulo. Y este es Santiago Mariño. Santiago Mariño era un criollo rico nacido y criado en la parte oriental de Venezuela y era firme partidario de la independencia. También era de hecho un masón revolucionario de alto rango. Se unió al ejército republicano con el rango de coronel y luego de que Miranda se rindiera en julio de 1812, Mariño huyó del país, aunque no fue a Curazao, sino a la Trinidad Británica, donde su familia tenía algunas propiedades y él tenía conexiones personales. Mariño se sentó a reflexionar durante unos meses, pero a medida que le iban llegando informes sobre los términos de paz que Monteverde estaba incumpliendo, Mariño se agitó hasta el punto de no poder aguantar más. Así que reunió un pequeño grupo de 45 exiliados patriotas en enero de 1813, justo cuando Bolívar estaba terminando la campaña en Magdalena, y todos se embarcaron de vuelta a Venezuela para reanudar la guerra en Oriente. Este pequeño núcleo de 45 hombres tenía entre ellos algunos de los que se convertirían en los principales líderes en las guerras venideras, incluyendo a José Francisco Bermúdez, pero aún más importante, al general mestizo Manuel Piar. Y si hay un tercer personaje que recuerdes hoy, probablemente debería ser Manuel Piar. Así que Santiago Mariño y los 45 hombres que fueron con él encontraron el este de Venezuela desprovisto de tropas realistas, ya que Monteverde, y no sin razón, había dispuesto todas sus fuerzas en una doble línea frente a Nueva Granada. Es decir, esas tropas fueron inicialmente puestas en su lugar en preparación para una invasión de Nueva Granada, pero ahora estaban allí para bloquear la invasión de Bolívar desde Nueva Granada. Así que eso dejó a Mariño y sus muchachos libres para reclutar y agitar el fervor patriótico en el este, y encontraron esta región muy receptiva a este cabildeo. Y lo más importante para el proyecto a largo plazo de la independencia es que Santiago Mariño fue el primero en convencer a los hombres negros y mestizos para que se unieran a su ejército, convenciéndolos por primera vez de que la vida sería mucho mejor bajo una república independiente que bajo el yugo de los realistas peninsulares. Para cuando Bolívar cruzaba Venezuela en mayo, Mariño había pasado de dirigir 45 hombres a cerca de 5.000, con hombres armados leales en todas las ciudades de Oriente y un enorme ejército central preparándose para marchar sobre Caracas. Así que considerando que el momento de actuar era ahora, porque necesitaba adelantarse a Mariño en llegar a Caracas, el 15 de junio de 1813, Bolívar emitió la declaración más infame de su carrera. De hecho, una de las declaraciones más infames de toda la historia de las guerras de independencia hispanoamericanas. El decreto de guerra a muerte. Y como este decreto no es demasiado largo, voy a leerlo entero. Reza: venezolanos, un ejército de hermanos enviado por el soberano Congreso de Nueva Granada ha venido a libertaros, y ya lo tenéis en medio de vosotros, después de haber expulsado a los opresores de las provincias de Mérida y Trujillo. Nosotros somos enviados a destruir a los españoles, a proteger a los americanos y a restablecer los gobiernos republicanos que formaban la Confederación de Venezuela. Los estados que cubren nuestras armas están regidos nuevamente por sus antiguas constituciones y magistrados, gozando plenamente de su libertad e independencia, porque nuestra misión solo se dirige a romper las cadenas de la servidumbre que agobian todavía algunos de nuestros pueblos, sin pretender dar leyes ni ejercer actos de dominio a que el derecho de la guerra podría autorizarnos. Tocado de vuestros infortunios, no hemos podido ver con indiferencia las aflicciones que os hacían experimentar los bárbaros españoles, que os han aniquilado con la rapiña y os han destruido con la muerte, que han violado los derechos sagrados de las gentes,
que han infringido las capitulaciones y los tratados más solemnes, y en fin, han cometido todos los crímenes, reduciendo a la República de Venezuela a la más espantosa desolación. Así pues, la justicia exige la vindicta y la necesidad nos obliga a tomarla. Que desaparezcan para siempre del suelo colombiano los monstruos que lo infestan y han cubierto de sangre. Que su escarmiento sea igual a la enormidad de su perfidia, para lavar de este modo la mancha de nuestra ignominia y mostrar a las naciones del universo que no se ofende impunemente a los hijos de América. A pesar de nuestros justos resentimientos contra los inicuos españoles, nuestro magnánimo corazón se digna aún abrirles por la última vez una vía a la conciliación y a la amistad. Todavía se les invita a vivir pacíficamente entre nosotros, si detestando sus crímenes y convirtiéndose de buena fe, cooperan con nosotros a la destrucción del gobierno intruso de España y al restablecimiento de la República de Venezuela. Todo español que no conspire contra la tiranía en favor de la justa causa, por los medios más activos y eficaces, será tenido por enemigo y castigado como traidor a la patria y, por consecuencia, será irremisiblemente pasado por las armas. Por el contrario, se concede un indulto general y absoluto a los que pasen a nuestro ejército con sus armas o sin ellas, a los que presten sus auxilios a los buenos ciudadanos que se están esforzando por sacudir el yugo de la tiranía. Se conservarán en sus empleos y destinos a los oficiales de guerra y magistrados civiles que proclamen el gobierno de Venezuela y se unan a nosotros. En una palabra, los españoles que hagan señalados servicios al Estado serán reputados y tratados como americanos. Y vosotros, americanos, que el error o la perfidia os ha extraviado de las sendas de la justicia, sabed que vuestros hermanos os perdonan y lamentan sinceramente vuestros descarríos, en la íntima persuasión de que vosotros no podéis ser culpables, y que solo la ceguedad e ignorancia en que os han tenido hasta el presente los autores de vuestros crímenes han podido induciros a ellos. No temáis la espada que viene a vengaros y a cortar los lazos ignominiosos con que os ligan a su suerte vuestros verdugos. Contad con una inmunidad absoluta en vuestro honor, vida y propiedades. El solo título de americanos será vuestra garantía y salvaguardia. Nuestras armas han venido a protegeros y no se emplearán jamás contra uno solo de nuestros hermanos. Esta amnistía se extiende hasta los mismos traidores que más recientemente hayan cometido actos de felonía y será tan religiosamente cumplida que ninguna razón, causa o pretexto será suficiente para obligarnos a quebrantar nuestra oferta, por grandes y extraordinarios que sean los motivos que nos deis para excitar nuestra animadversión. Españoles y canarios, contad con la muerte aun siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables. Simón Bolívar, Cuartel General de Trujillo, 15 de junio de 1813. Puede que no resulte evidente a primera vista, pero lo que Bolívar propone aquí es el abandono de las reglas tradicionales de la guerra. Promete la ejecución sumaria de españoles y canarios, no solo de aquellos que sean capturados luchando o ayudando a la causa realista, lo que por sí solo ya sería un crimen de guerra, sino que promete la muerte a cualquiera que siquiera intente mantenerse neutral. Y esto no era solamente una amenaza. A partir de aquí, Bolívar genuinamente conduce una campaña de guerra a muerte. Pero también en el documento se habla de la protección a los americanos, quienes serían tratados con clemencia sin importar la circunstancia. Así que las despiadadas órdenes de Bolívar están diseñadas especialmente para plantar la idea de que los americanos, como americanos, son los únicos miembros legítimos del cuerpo político. Cualquiera del otro lado del Atlántico solo podría justificar su existencia mediante un servicio incondicional a la causa patriota.
El decreto de guerra a muerte de Bolívar tuvo el efecto deseado, ya que los habitantes de cualquier región por la que pasara acudían en masa a su bandera antes de ser acusados de neutralidad, un delito que ahora se castigaba con la muerte. Pronto el ejército de Bolívar llegaría a los 1500 y sería recibido con los brazos desesperadamente abiertos, donde quiera que fuera. Pero el decreto de guerra a muerte también abrió la puerta para que los enemigos realistas de Bolívar se sintieran libres de responder con la misma moneda. Y la siguiente fase de la guerra de independencia venezolana sería amarga y sangrienta, porque ya en las llanuras se estaba formando la Legión Infernal. Tras decretar la guerra a muerte, el ejército de Bolívar avanzó en dos frentes: una pequeña avanzadilla al mando de José Félix Rivas y una columna principal al mando del propio Bolívar. Y el terreno volvió a cambiar cuando los ejércitos patriotas descendieron de las montañas a los llanos. Las fuerzas de Monteverde intentaron desesperadamente establecer una línea defensiva, pero el avance de Bolívar destruyó todos sus planes. Cuando los hombres de Bolívar partieron de Trujillo, había unos 5000 soldados realistas entre él y Caracas, y tras solo una semana y media de escaramuzas, casi todos habían muerto, sido capturados o habían desertado a la causa patriota. La batalla decisiva de la campaña Admirable se produjo a finales de julio en las afueras de Valencia, cerca del lugar donde Bolívar había visto por primera vez acción militar. Monteverde había salido de Caracas para dirigir personalmente a los realistas, pero ahora solo podía reunir 1200 hombres frente a los 1500 de Bolívar. Y con todo el ímpetu de su lado, las fuerzas de Bolívar aplastaron a los realistas y los desperdigaron en todas direcciones. El propio Monteverde ni siquiera perdió el tiempo corriendo de vuelta a Caracas, sino que huyó directo hasta el fuerte de Puerto Cabello. Y una vez allí, una de las primeras cosas que hizo fue ordenar que sacaran a Miranda de su celda y lo arrojaran a un barco con destino a Puerto Rico, para que el viejo precursor no pudiera salvarse. El 6 de agosto de 1813, Simón Bolívar se acercó a Caracas y su pequeño ejército fue recibido por una delegación de la ciudad, entre la que se encontraba aquel viejo amigo de la familia que le había dado asilo y le había conseguido el pasaporte que había hecho posible todo aquello. También había un grupo de mujeres jóvenes que le recibieron con inmaculados vestidos blancos. Y cuando Bolívar entró en la ciudad a la cabeza de una procesión, era prácticamente la versión latinoamericana de un triunfo romano. Bolívar había zarpado de Barrancavieja el 21 de diciembre de 1812 y en 7 meses y medio de campaña había recorrido más de 1930 kilómetros. Menos de un año después de zarpar del naufragio de la Primera República, Bolívar había regresado a Caracas y ahora estaba listo para fundar la Segunda República. Pero aunque Bolívar había logrado todo lo que había soñado, y sin duda incluso más rápido de lo que imaginaba, su triunfo resultaría ser efímero. Y en el próximo capítulo lo veremos intentar hacer esa transición de jefe militar a líder civil y tratar de imponer sus nociones de republicanismo centralista a un pueblo que quizás aún no estaba preparado para el federalismo, pero que tampoco estaba preparado para que le dijeran que no lo estaba. Especialmente Santiago Mariño, quien gobernaba el este de Venezuela como un dictador autónomo y quien no va a recibir órdenes de Simón Bolívar.